panistas estaban muy equivocados y pensaron que en un mes nos iban a derrotar. Comentarles rápidamente que la parte que a su servidor correspondió en esta visita del día de hoy aquí a la Cámara de Diputados tiene que ver con una mesa de trabajo que está encabezada por el diputado César Augusto Santiago, por la diputada Leticia Robles y por la diputada Lauritzel Castillo, que esta mesa de trabajo fue formada particular y principalmente para que se estén dándole seguimiento a los asuntos de corrupción dentro de Comisión Federal de Electricidad. Además, también dentro de este asunto se comentó que no solamente es el asunto particular de la corrupción existente en Comisión Federal de Electricidad, sino que los propios diputados comentaban que se tendría que analizar en una condición global, general, en todo el sector eléctrico, pero además también en el sector energético, es decir, que están ellos comentando que no solamente se vea el asunto del sector eléctrico, sino además también del sector petrolero, pero además también lo que tenga que ver y compacta con el asunto de las minas. Es decir, algunos de ellos dicen todo esto que ha venido ocurriendo y cómo al momento de que dan las cifras, las diferentes personas que lo estuvieron dando, tiene que ver con el asunto de cómo ha venido avanzando, por un lado, la generación de energía eléctrica por parte de los privados, cómo de alguna manera en las gráficas también se demuestra, han venido bajando la producción de las plantas nacionales, las que están en Comisión Federal de Electricidad y las nuestras, es decir, en general toda la generación de energía eléctrica, cómo ha venido bajando, cómo va subiendo en forma impresionante la generación por parte de los privados, quiénes son esos privados que están generando, pero preocupa principalmente a los diputados cuál es el problema y cómo son y van a hacer la solicitud para saber cómo están dados estos contratos a estas empresas privadas. Es decir, el hecho de que generen o no generen, se les tenga que pagar la capacidad instalada que tengan las plantas, es sinónimo de corrupción. Que ¿por qué se está haciendo el hecho de que se genere con gas, si trae como consecuencia que al final el precio de producción sea más alto en Comisión Federal de Electricidad y al final se traduce en la parte que a nosotros nos correspondió en cómo se le viene cargando a los usuarios en los costos tan altos que se vienen dando en los recibos de energía eléctrica. Algo difícil que se torna en todo caso, y principalmente para quien no está involucrado en el tema, es tratar de desmenuzarles a todos y cada uno de los diputados que estaban ahí qué significa y cómo es cada una de las 51 tarifas que existen en el sector eléctrico. Desde las específicas, las generales, las que tienen que ver con baja tensión, en algo que seguramente los compañeros de los departamentos operativos estarán de acuerdo conmigo, que no existe solamente en el área comercial, existe porque técnicamente no, la mediana tensión o la media tensión que le llaman, y todas las tarifas horarias en la alta tensión. Nosotros sabemos que existe baja y alta tensión y comercialmente metieron este asunto de la media tensión principal y solamente para el asunto de los cobros que tendrían que estar haciendo. Entonces, fue provechosa esta primera reunión de otras muchas más que se van a seguir dando en este tema, y que algunos de ellos solicitaron y pidieron que no solamente fuera un tema cerca del proceso electoral, que se tomara y se retomara en serio este tipo de circunstancias, que se revisaran los costos de Comisión Federal de Electricidad, que se revisara cuál es la política de subsidios y por qué se dice que hay tantos miles de millones de pesos en subsidios,
91,000 millones de pesos en subsidios para Comisión Federal de Electricidad en el 2009, 47,000 millones de pesos en subsidios para Luz y Fuerza del Centro en el 2009, hasta el momento en el que deja de operar. ¿De dónde y cómo salen y quién designa ese tipo de subsidios? ¿Cómo inciden en todo caso en el asunto de las propias tarifas? Y finalmente, algo que me parece importante que se deja claro, se tiene que seguir manteniendo el sector eléctrico nacionalizado. Tiene que ser empresas públicas, tiene que seguir existiendo la posibilidad de que se dé la modificación a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para el tema nuestro más importante, es decir, regresar a trabajar con la casa. Desde ahí, aunque fueron reuniones diferentes, una con la Comisión de Presupuesto y otra en este asunto de la mesa de trabajo para atender la corrupción, así se llama la mesa de trabajo de Comisión Federal de Electricidad, saltan cosas importantes en el asunto de que, dicen los diputados, ahora entendemos, cuando vemos las láminas, qué significa que vaya hacia arriba la generación de privados con gas más caro, que sea más caro el costo de producción, el hecho de que hoy se dan cuenta de por qué le tengo que pagar a un privado si no está generando de acuerdo a la carga que tenga o como ellos tengan los contratos. Dicen, ¿por qué esto? ¿Hacia dónde lleva? No descubrieron el hilo negro, se está privatizando los energéticos. Hay quien toma y dice, no solamente tenemos que tratar este asunto, sino además en forma integral en todo el sector eléctrico, en todo el sector energético. Pues le decía, no solamente es Comisión Federal de Electricidad, no solamente es Pemex, no solamente es eso, sino además las minas, porque además el tipo de trabajo, la privatización hacia donde están llevando, están convirtiendo esta privatización en no solamente quitarnos nuestros recursos naturales, sino además también quitarle la vida a la gente que vive cerca de una presa, porque finalmente el hecho de que no estén generando como deben de generar trae como consecuencia, dice uno de los diputados de Tabasco, que tenga yo que vivir en el agua 2 meses y que nadie me dice ni me responde de Comisión Federal de Electricidad porque esa planta no está generando como debiera de estar generando. Entonces tenemos todo lo necesario para hacer una demanda a Comisión Federal de Electricidad por genocidio, porque de alguna manera todas y cada una de las propiedades de esas gentes se fueron al bote de la basura. Las posiciones, comento, que empezaron a marcar ahí los diputados, las condiciones de cómo de alguna manera se van dando dentro del Congreso de la Unión, y finalmente decirles que agradecieron el hecho de que les diga uno cómo está el asunto principalmente de la tarifa doméstica, cómo después del 2002, y ahí se les recalcó, se les decía, ayúdenme a acordar, si ustedes saben, hasta el día 7 de febrero para atrás del 2002, ayúdenme a recordar si hay algún tipo de movimiento de la gente, un movimiento social en contra del cobro de las tarifas eléctricas. No lo hay. No hay un movimiento que nosotros encontremos de que decían, me están así haciendo esto. No. Había una sola forma de cobrar las tarifas eléctricas. Una sola forma. En cada una de las zonas y regiones, dependiendo de, como en el 85 se dio, de acuerdo a la temperatura ambiente que viene en cada lugar. Y después de ahí, en la zona central, 4 formas diferentes de cobrar. En la zona tarifa 1A y de ahí hasta la 1F, 5 formas diferentes en cada zona de cobrar. Porque si es verano, que si no es verano, que si consumes hasta tantos kilowatts, que si de repente los pasas y que si te vas a tarifa DAC, también todos están sufriendo ese cotorreo. Y se les pidió a los diputados claramente, el asunto es que sean ellos los que se metan a ver los costos para que fijen tarifas eléctricas, que sea el Congreso de la Unión quien lo haga, ya no más la Secretaría de Hacienda y mucho menos
ahora que la CRE pretende presentar un proyecto de tarifas, que desaparezca la tarifa DAC, que se vea y se analice y además se le dé seguimiento a todos los abusos que está cometiendo en todo el país Comisión Federal de Electricidad en el asunto de cobros de adeudos que no tienen los usuarios, de retiros de subsidio, de cambios indiscriminados de tarifa 1 a tarifa DAC, de modificaciones que supuestamente tienen que estar haciendo los usuarios con cargo a los usuarios por el antojo de CFE, cuando ellos son los que se tendrían que estar encargando de ese tipo de circunstancias. Bueno, ¿qué más les puedo yo comentar, camaradas? De cosas que ustedes hoy han visto y vivido con nosotros en todas y cada una de las colonias de la zona centro, de la zona que atendía el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero les dijimos, si no nos vamos a ir, aquí vamos a estar, hasta en tanto no haya respuestas claras a las cosas que estamos solicitando. Y ahí también se mencionó el asunto de que la presencia nuestra era para que se etiquete todo el dinero que está entrando por la venta de energía eléctrica en la zona de Luz y Fuerza del Centro, se etiquete aparte de lo que está cobrando Comisión Federal de Electricidad, que con eso alcanza para que ellos mismos den las modificaciones a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y regresemos todos a trabajar. Porque hace falta, hace falta la mano de obra calificada de ustedes, hace falta la mano de obra del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque tenemos 100 años construyendo esta infraestructura eléctrica, camaradas. Y esa es nuestra carta de presentación. Si bien es cierto, y además tengo que decírselos, hubo una persona que está haciendo acciones colectivas, que dice que se pueden presentar demandas, y se le dijo que vamos a trabajarlas, vamos trabajándolas en forma conjunta, para que llegan y tengan mayor impacto esas acciones colectivas, que por cierto hay puntos de acuerdo ahí para que haya ciertas modificaciones. Y se quejaba de que, bueno, está bien, ya hay la posibilidad de que en la ley exista el asunto de las acciones colectivas, tal y como lo mencionan, pero nos pusieron un candado. Pero ese no es problema, camaradas. Hay dentro de nuestras filas abogados que están con nosotros y que le dijimos a esta persona, con tal de tener una acción colectiva en todo el país, no se preocupe, nosotros los abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas estaríamos dispuestos a cumplir con lo que dice esa ley, de que puedas hacer una acción colectiva, pero no se tiene que cobrar un solo centavo. No lo hemos cobrado desde hace un año y no lo vamos a hacer más. Y vamos a ayudar a hacer ese tipo de acciones colectivas en todo el país, camaradas. De suerte que es la información que les tengo que entregar. Las mesas de trabajo van a continuar. Esta no tiene nada que ver con las mesas que atendió el secretario general, las que verdaderamente tienen que ver con ese asunto, pero finalmente en todas ellas vamos a aprovechar el espacio para seguir mencionando cuál es el punto de vista del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo les agradezco la atención y la información que les puedo dar.